Tuviste literalmente a Bin Laden en la mira antes de que sucediera lo de septiembre 11. Sí. Sí, nosotros cuando él estaba en el Sudán, nosotros lo teníamos no solo bajo buena vigilancia, todos lo habíamos visto, pero teníamos también que él estaba muy contento, él se sentía muy seguro, porque en ese tiempo Sudán, todavía lo es, pero cuando ese tiempo Sudán era un hotel para los terroristas. Nosotros pudiéramos haberle hecho él lo que quisiéramos hacer operacional. Imagínate si a nosotros nos hubieran dejado neutralizar a Bin Laden en el 97, el 98. Fuera como haber dado un tiro a Hitler en 1938. El mundo hubiera sido diferente, completamente diferente. Por un solo hombre y por una sola administración que nunca tuvo la fortitud de hacer, hay que hacer algo acerca de este tipo, porque él está creando un monstruo. ¿Sin arrepentimientos? Ninguno. Rick Prado no es solo un ex oficial de la CIA, casi una leyenda, por cierto. Operó durante 24 años, por ejemplo, en Nicaragua, en Filipinas, en Irak. Es un hombre formado en el estoicismo de quien tuvo que abandonar su lugar de nacimiento, Cuba, a los 10 años, para no ser devorado por una dictadura. Y cuando se convirtió en un adulto, dedicó su vida a la lucha contra el comunismo y el terrorismo. Porque ambas cosas demuelen democracias, arrebatan libertades, destruyen economías, terminan vidas. Rick Prado publicó un libro llamado Black Ops, Operaciones Encubiertas. Ahí narra con lujo de detalles muchas de las operaciones que la CIA llevó a cabo en diferentes países y cómo, muchas veces dependiendo de quién gobernara Estados Unidos, dejó pasar decisiones que pudieron preservar democracias, detener debacles económicas y también salvar vidas, miles de vidas. Yo soy Gabriel Bauducco y esto es Contracorriente. Dijiste una frase que nos obliga a contarle a la gente quién eres, y el quién eres es también quién fuiste. Dijiste mi país, pero tú no naciste en Estados Unidos, tú naciste en Cuba. Y saliste de Cuba por algo que unos llaman Pedro Pan o Peter Pan. Resumámoslo de la siguiente forma: niños salían solos de la isla rumbo a Estados Unidos e iban a un orfanato para un tiempo después reencontrarse con sus padres. Háblame de aquel día, Rick, de aquel día que dejaste Cuba. Bueno, fíjate, ese fue un periodo muy, muy traumático, porque yo cuando la revolución ganó, yo creo que tenía 9 años, 8 años. Yo tenía una vida muy, muy bonita. Mi papá tenía un buen negocio. No éramos ricos, pero mi papá tenía un buen carro, teníamos televisión, teléfono, y de pronto todo eso cambia. Pierde su negocio, le están quitando las cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Y la decisión drástica que mi padre me tuvo que tomar, porque yo soy hijo único, y poner a un hijo único en un avión a la edad de 10 años a un país que tú no conoces, eso es un sentimiento, un valor que tiene que tener yo no sé que yo pudiera haberlo hecho con mi hijo. Yo he hablado con mi esposa mucho de eso, pero saliendo de La Habana, cuando llegamos al aeropuerto, lo primero que vimos antes de llegar al aeropuerto, creo que en el Paseo del Prado, habían 3 hombres guindados de árboles por el cuello, con letreros que decían contrarrevolucionarios. Llegamos al aeropuerto, todos los rebeldes estaban armados y eran bruscos, sobre todo con la gente que ellos sabían que eran lo que nosotros nos decían gusanos, que los gusanos que se querían ir. Entonces, para mí, la parte más dura fue ver a mi mamá, porque mi mamá estaba llorando muchísimo, estaba muy triste, y yo me preocupé. Y yo le pregunté a mi papá, yo le dije: mira, papi, si ella sigue llorando así, yo no me voy. Yo tenía 10 años. Y mi papá nunca se me olvida que se puso de rodillas, me puso la mano en el hombro y dice: te veremos de nuevo. Para mí eso fue la Biblia para el resto de los 8 meses que iba a enfrentar. Me monté en el avión. Lo último que yo me acuerdo es cuando yo le dije adiós a mis padres y empecé a caminar para el avión. Yo no me acuerdo haber subido al avión, dónde me senté, cuándo aterrizamos en Miami, y la primera cara que vi fue un señor que trabajaba para el programa Pedro Pan,
esperándonos ahí. Éramos 4 en el avión, dos muchachas y yo y otro muchacho. Así que fue una cosa bastante emocionante. Tú le llamas emocionante, discúlpame, tú le llamas emocionante, pero a mí la palabra que me viene a la mente es traumática. Mira, yo te voy a aclarar una cosa, porque esto es un tema que sale mucho. Traumático para mis padres. Cuando tú tienes 10 años y te han inculcado una cierta forma de mantenerte estoico, el hombre hace las cosas en esta forma, uno tiene que mantenerse en control. Todo eso mi papá me lo enseñó desde muy muchacho. Pero yo te voy a decir que fue un episodio divertido, pero yo nunca sentí el pánico y el dolor que sufrieron mis padres. Para mis padres eso fue, a mi mamá la destruyó por años. Así que yo tuve esa suerte que yo tenía una fundación bastante fuerte y me vino muy bien porque 2 semanas después de haber llegado a Miami, a mí me mandaron para Pueblo Colorado, un orfanato, Sagrado Corazón. Pueblo Colorado es un pueblo bastante rústico todavía, imagínate en 1962, todos eran vaqueros y indios y el orfanato propio tenía varias nacionalidades, varios idiomas, diferentes éticas, pero ahí tuve que aprender rápido a defenderme y ya esa mentalidad de que sí, tú me ganas hoy, pero no me vas a ganar otra vez o te va a costar lo que sea. Así que ese fue como empezó mi vida en los Estados Unidos. Rick, además de Black Ops, de operaciones encubiertas, está escribiéndose tu biografía en español. ¿Qué es lo que la gente verá ahí? Bueno, tú sabes que es muy interesante. Esto es un señor, Alberto Sicilia, que es cubano, pero salió de Cuba muchos años, estuvo en España. Él no es solo autor, es un poeta. Escribe de una forma bella. Obviamente ha leído mis libros. Yo he hecho 150 entrevistas desde que salió el libro hace 4 años. Él se ha empapado en todo eso y muchas preguntas y respuestas del lado de nosotros. Entonces el libro va a cubrir mucho de lo que hay dicho operacional, histórico, estratégico en el libro Black Ops, pero por lo que estoy leyendo, porque yo no lo estoy escribiendo, solo están escribiendo ellos, por lo que veo va a tener un lado más sentimental, que no es tan natural en mi profesión, más romántico. Mi esposa estaba llorando cuando leyó la parte de cuando yo era niño, la forma que él lo puso. Verdaderamente él transporta a la persona al hecho. No le estás haciendo un cuento, la persona está viviendo esa experiencia. Y Alberto tiene un don increíble para escribir. Así que el libro va a tener las cosas que te gustó a ti de Black Ops, las cosas operacionales, pasó esto, la guerra, tratando de matar aquí, esto y lo otro. Pero las consecuencias sentimentales y las consecuencias familiares se tocan mucho más que en Black Ops. Rick, después de 24 años trabajando como oficial de la CIA en lugares como Nicaragua, como Filipinas, como Irak, me pregunto y te pregunto, ¿cuántas veces tuviste que convertirte en predador para evitar que otros fueran víctimas? Bueno, mira, en el giro de nosotros, todos con quien nosotros tratamos en el sentido de contrarrestar sus casos, ellos son predadores. Entonces uno tiene que también tener una postura que cuando tú estás hablando con alguien, sea un oficial de un gobierno aliado o un agente que uno hayamos reclutado, tienen que saber que uno es serio, que uno tiene los valores bien puestos, pero que tampoco nos van a empujar o nos van a hacer una traición, porque no se va a permitir eso se hace más con fineza que con agresión. Como es natural, hay casos donde ya uno está tratando con un terrorista o algo por el estilo, eso cambia el método de discutir las cosas con ellos. Pero siempre que estamos fuera de la casa, tenemos que estar en esa modalidad de estar listo para cualquier cosa que pueda pasar, porque los enemigos uno lo hace por vida, y ellos no se le olvidan tampoco que le ganamos a la guerra. En un país en Sudamérica que no puedo mencionar el nombre, pero estamos peleando contra una guerrilla maoísta, yo recluté a un terrorista y yo me sentaba con él 2 o 3 veces al mes, a las 10 de la noche en una calle oscura, para sentarme, para interrogarlo y para darle las instrucciones de lo que tenía que hacer próximo. Pero él siempre tenía que saber que este perro muerde.
porque las traiciones en nuestro negocio son bastante frecuentes y pueden ser letales. Cuéntame cómo es eso. En el libro, en Black Ops, en Operaciones Encubiertas, tú dices que ese trabajo es sutil, delicado, psicológico, que algunas veces buscas una fisura en sus ideales, otras veces encuentras una fractura en su ego. ¿Cómo te acercas? ¿Cómo los eliges? ¿Cómo los identificas? Es un proceso, lo que nosotros le llamamos el círculo de reclutamiento. Lo primero es ver quién uno quiere acercarse, quién es la persona que tiene acceso a lo que nosotros necesitamos. Sea una persona de bienes y raíces, porque conocen a todo el mundo, puede ser una persona oficial del gobierno, puede ser alguien que tiene acceso a tecnología, por el estilo. Entonces, eso es la primera paso, es identificar el individuo. La segunda es encontrar una forma de encontrarse con esa persona sin que coja miedo. Tiene que ser un toque de pluma suave. Por ejemplo, fulano, tenemos interés y él le gusta jugar golf y va al campo de golf todos los miércoles a la 1. Perfecto, aprendo a jugar golf, voy, me presento, tratamos de tratar de hacer una amistad. Pero entonces después es con el tiempo. Y los reclutamientos pueden tomar una semana o 2 años. Yo los he hecho ambos. Pero la parte más delicada es esa, empezar a ver qué es lo que le preocupa a esta persona. Reclutamos por compatibilidad, que eso no es así con los soviéticos y los chinos. Ellos buscan vulnerabilidad, porque para ellos es más fácil comprometerte y eso es más tipo policíaco que verdaderamente inteligencia. Pero durante esa etapa uno trata de hacer varias cosas. Primero, uno tiene que infectarlo al objetivo con la pasión de nosotros, en lo que nosotros creemos que es compatible. Un ejemplo, que tú seas oficial de un país, estás muy frustrado porque tu país está corrupto y hacemos amistad, empezamos a hablar exactamente de eso. En mi país también hay problemas, pero esto y lo otro. Y poco a poco se le va viendo cuáles son las convicciones y cuáles son las preocupaciones. Y cuando eso se logra, entonces uno le tratamos de dar las soluciones. ¿Cómo pueden contribuir colaborando con nosotros para llegar a una meta compatible? Hay un momento del libro, quizás me brinco un poco la conversación, pero hay un momento del libro donde dices que desde las oficinas de Langley en la CIA, los analistas de la CIA miran las cosas como si se tratara de una hoja de Excel y que la vida de la gente, del espía en campo, es completamente distinta y que ellos miran los datos con frialdad, pero la vida de ustedes, de quienes están algunas veces en la inteligencia urbana, otras veces en la selva, es la de quien tiene que sentarse delante de alguien que si pudiera te mataría. Sí, mira, las dos carreras se apoyan una a la otra. Nosotros sin los analistas no podemos funcionar, porque todo el mundo cree que la inteligencia, y sobre todo cuando lo aprenden de las películas, que inteligencia es una cosa que se sabe todo, y verdaderamente es como un rompecabezas que tienes 3/4 de las partes que haya ido buscando, y entonces los analistas son los que son expertos en emplear eso. Muy pocos operadores como yo pueden ser analistas, porque tienes que tener una paciencia para llegar a las cosas, pero muy pocos, y posiblemente ninguno de los analistas se prestan para el giro de nosotros. En el caso de nosotros, muchos de nosotros tenemos antecedentes militares, que eso también nos da confianza, nos da capacidad. Como dijiste, pasaste por el entrenamiento militar y después te incorporaste a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Y eso te llevó a operaciones en campo, en Nicaragua, en Filipinas y más tarde en Afganistán. ¿Tú formas? Irak. Dime. Irak. Perdón, en Irak, discúlpame. Tú formaste parte de un grupo de trabajo que hacía seguimiento directo de Osama Bin Laden. ¿Esto es correcto? Correcto, sí. Bin Laden no se conocía al público, pero ya nosotros estábamos recibiendo información unilateral y de aliados que él estaba reclutando, estaba entrenando a gente que eran terroristas. Entonces a mí me llamaron y me dijeron que querían hacer una estación que se llamaba Alex Station, que era solamente enfocándose en Osama Bin Laden. Éramos 8.
yo era el diputado, el jefe era un analista. No, voy a traducir, no eras el diputado, eras el adjunto, ¿correcto? Sí, deputy. Sí, el segundo al mando, digamos. El segundo al mando, correcto, gracias. Era yo y otro muchacho que es de descendencia árabe, que éramos los únicos dos operadores, el resto eran analistas. En esa etapa lo que estábamos buscando es el qué, el dónde, el por qué, que siempre se pregunta cuando uno está buscando a esta persona. Lo increíble es que en menos de un año nosotros teníamos 10 veces más información acerca de quién era Osama Bin Laden, dónde estaba, lo que estaba creando, que llegó a ser Al-Qaeda, no sabíamos que era Al-Qaeda todavía. Y eso fue un trabajo muy difícil, porque yo era el que viajaba a diferentes países a encontrarme con gente, amistades pues, profesionales o agentes que tenían acceso. Pero lo triste de eso es que nosotros ya en el finales del 97, principios del 98, nosotros teníamos la capacidad y la información para poder haber neutralizado a Bin Laden. Lo que pasó fue que la política nunca apoyó la acción. A pesar de que teníamos más que evidencia, hasta de satélite, lo que estaban haciendo en los campamentos. Así que, pero eso fue una gran lección en que uno no puede correr operaciones militares o de inteligencia mirándolo por los espejuelos de la política. Dijiste, escribiste textualmente, nos convertimos en una agencia de abogados en lugar de una agencia de espías. Cada operación requería tantas capas de aprobación legal que para cuando recibíamos el adelante, el go ahead, el objetivo ya se había evaporado. La pregunta es, ¿tuviste literalmente a Bin Laden en la mira antes de que sucediera lo de septiembre 11? Cuando él estaba en el Sudán, nosotros lo teníamos no solo bajo buena vigilancia, pero teníamos también que él estaba muy contento, él se sentía muy seguro, porque en ese tiempo Sudán, todavía lo es, pero cuando ese tiempo Sudán era un hotel para los terroristas. Carlos el Jacal, el famoso Ilis Ramírez, él estaba en Khartoum, un amigo mío fue el que lo capturó, Billy Wall. Nosotros lo teníamos él bajo vigilancia y él no tenía seguridad ninguna. Él se sentía sin miedo porque sabía que el gobierno completo tenía su apoyo y lo protegía, en el sentido de porque los Estados Unidos le haya puesto presión o algo de eso, le iban a arrestar. Así que nosotros tuvimos esa forma de ubicarlo y lo teníamos plantado. Nosotros pudiéramos haberle hecho él lo que quisiéramos hacer operacional. ¿Cuánta frustración sentiste? Porque digo, ese delay, esa falta de aprobación, eso le costó la vida. Miles de gente. Y es un punto, tú hablaste de las cosas que están en la cajita y las cosas que a veces no se pueden mantener en la cajita. Y eso es uno de ellos. Imagínate que yo, cuando el 9/11 pasó, yo era el jefe de operaciones del Centro contra Terrorismo. Y yo sabía que todos lo sabíamos que algo venía, pero no teníamos forma de interrumpir las intenciones. Y para mí era doble pena, porque las cosas que nosotros pudiéramos haber hecho en el 97 nos hubiera evitado el ataque al Cole, el ataque a las 2 embajadas en África, donde murieron cientos de gente, y como es natural 9/11, donde murieron miles de personas. Así que no es solo frustrante, a veces se siente uno como con pena de que fallé, no pude lograrlo, a pesar de que yo sé racionalmente que no fue culpa mía. Yo lo hubiera tumbado al primera oportunidad. Pero esa fuerza de contrarrestar lo que nosotros estábamos tratando de hacer era todo político. Regresemos un poco el teatro global, donde las operaciones tienen muchas consecuencias, donde cada decisión tomada a tiempo salva vidas y cada decisión que se retrasa quizás cuesta muchas, miles de vidas. Saliste de Cuba y Cuba es la cabeza del dragón donde se han gestado muchas decisiones políticas que influyeron en la falta de democracia, muchos regímenes latinoamericanos. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de una persona con tu experiencia, no desde el corazón de un niño nacido en Cuba y montado a un avión
cuando todavía era eso, exactamente un niño? Bueno, mira, para empezar, Cuba es un cáncer en lo que es en nuestro hemisferio. Verdaderamente Rusia, la Unión Soviética en el pasado, Cuba era el conducto de cómo llevarles recursos a los que estaban tratando como los nicaragüenses con los sandinistas, lo que estaban haciendo en El Salvador, Bolivia, etcétera, etcétera. Así que tenía una importancia muy estratégica porque ellos eran los que le traía la logística a todos estos grupos rebeldes y muy eficaz porque tú sabes, verdaderamente el trabajo lo hicieron bien hecho. Pero Cuba fue y sigue siendo una amenaza a todo Latinoamérica. Dime un solo país que tenía democracia, que se convirtió en comunista, que ha prosperado. No existe. El estándar de vida de Cuba en el 1959 comparado ahora es atroz, es increíble. Correcto. Las mismas calles que mi padre manejaba su carro, ahora están con bueyes que alan carretas que para llevar la gente. Y eso es el trazo más grueso de la historia, pero hilando todavía un poco más fino, los lugares en donde la ideología del régimen castrista fue infiltrada en Latinoamérica han mostrado un deterioro no solo democrático, porque ya ese sería tema de otro programa, cómo las instituciones se van erosionando, pero hay un deterioro económico importante, cómo se erosiona la libertad económica, cómo se erosiona el nivel de vida, porque hablar de libertad económica a veces suena casi abstracto, pero de lo que estamos hablando es del nivel de vida de los ciudadanos de a pie. Sí, mire, es como todo. El sistema comunista, que todos somos iguales, y no es verdad, porque verdaderamente tú tienes la jerarquía, son los que tienen los beneficios, y el resto de la gente todos son iguales, todos están mal. Pero la incentividad de trabajar, la competencia que existe en los países democráticos, de que tú puedes hacer tu esfuerzo, que tú vas a adelantar. El comunismo quita todo eso, porque esa socialización no es innato al ser humano. El ser humano necesita el afán para mejorarse y tener la esperanza de poder mejorarse. Y ese es el cáncer que ha sido el comunismo en todos los países. Tú hablaste hace un rato de este proceso de reclutamiento, de un contraespía, de un personaje capaz de traicionar sus ideales o lo que parecían sus ideales. Hay dos casos, al menos dos casos, déjame poner estos dos icónicos en la historia del contraespionaje que tienen que ver con Cuba y la relación con Estados Unidos. Uno de ellos es Ana Belén Montes y el otro es Manuel Rocha. Ambos formaban parte del aparato del Estado de Estados Unidos y en realidad eran agentes de la inteligencia cubana. ¿Cómo se explica que lo que es aparentemente una isla en ruinas sea capaz de mantener un aparato de inteligencia y espionaje de dimensiones tales que infiltran a la inteligencia de Estados Unidos? Es muy fácil, ellos solo tienen un solo enemigo, los Estados Unidos. Ellos pueden poner todos sus recursos, apoyados por los rusos, a hacer esa clase de operaciones y esa clase de infiltraciones. También uno de los problemas que tenemos nosotros en el sistema de educación de nosotros es que hay mucha gente que le están inculcando esa mentalidad de que este país no es bueno, que hay otras opciones mejores. Entonces hay personas que empiezan a cambiar la mentalidad y lo hacen vulnerables. Algunos los comprometen, otros son sin escrúpulos, quieren buscarse, muchos lo hacen por dinero. Hay algunos de estos, la única motivación de ellos es el dinero. Pero Cuba tiene un sistema de un equipo de inteligencia fuerte, pero también es un láser. Ellos nada más que tienen que enfocarse en los Estados Unidos. Ellos no tienen que competir con Francia ni con Italia. No, si ellos están buscando cómo fomentar problemas, de que son buenos, yo no le quito que han tenido sus éxitos, pero qué éxito es cuando tú tienes un país que en vez de haber adelantado en 67 años, se ha atrasado 50. Es así de claro. ¿Sigues viendo a Cuba como un aparato desestabilizador en las democracias de América Latina? Absolutamente. Date cuenta que la presencia china en Cuba es enorme. Ellos tienen un sistema de cómo espiarte por vía tecnología, lo que es todas las comunicaciones, todo eso, de equipos que están enfocados en los Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica. Militarmente, acuérdate que en el 63 creo que fue la crisis de misiles, que habían puesto misiles ya en Cuba, los rusos, los soviéticos, cuando eso. Ese puñal que está a 90 millas de la barriga de los Estados Unidos
siempre ha sido y seguirá siendo hasta que no lo paremos. Un peligro no solo para los Estados Unidos, pero para el área completa, porque ellos, si nos ganan a nosotros, ¿quién defiende a la mayoría de la otra gente? ¿Cómo se explica entonces, Rick, que con el grado de gravedad que estás explicando, Estados Unidos, con el poder de inteligencia y con la fuerza militar y económica que tiene, que ha intervenido en lugares remotos del mundo, haya parecido mirar para otro lado cuando se trata de alguien que está a 90 millas? Política. Una cosa que muy poca gente sabe, que cuando Kennedy hizo el acuerdo para desmantelar los misiles de Cuba, hubo un contrato entre los Estados Unidos y Cuba que prohibía que los Estados Unidos se metieran en ninguna de las cosas políticas de Cuba. Eso fue un gran error, eso ahora se ha contrarrestado, pero eso, pues la política, no la parte operacional. Nuestro ejército, las posturas, si yo veo en América TV, la postura de los cubanos, había uno que estaban disparando una ametralladora y eran bueyes que estaban hablando del aparato. Es chistoso, los Estados Unidos pueden destruir lo militar de Cuba en 25 minutos. Pero también la moralidad de hacerlo en esa forma. Nosotros, por mucha mala reputación que nosotros tenemos, nosotros somos un país bastante moral y Cuba se merece intervención. Yo creo que este presidente está haciendo algo muy astuto, lo está ahorcando poquito a poco, forzándolo a hacer, igual que se está haciendo con Irán, forzándolo a hacer un cambio que ellos no quieren hacer. Pero sí, ha sido un ignorado. Tú sabes, ha habido varias administraciones en este país que hicieron amistad, le dieron dinero, le dieron oportunidad a Cuba por décadas. O se fueron a cenar a La Habana Vieja, como Barack Obama. Exactamente. Nos pidieron que hiciéramos exactamente aquello por lo que años antes nos habrían crucificado, dices en el libro. Dices también que uno guarda los recuerdos de la violencia en una caja de la cabeza. Lo que pasa es que esa caja no siempre es lo suficientemente fuerte como para contener esos recuerdos. No me voy a andar con eufemismos, Rick. Yo asumo que fuiste violento. ¿Acaso tuviste que serlo? Porque lo dejas claro a lo largo del libro. Tienes que demostrarle a los demás que, abro comillas, este perro también muerde. ¿Cuáles son esos recuerdos que hoy la caja fuerte de la cabeza no logra contener? Mira, para mí es bastante fácil, porque sí, yo he estado en peligro, que me he tenido que defender varias veces, atentados a mi vida, cuando estaba con los contras, batallas actuales, pero yo siempre tenía la posición de que yo estaba haciendo por mi Dios y por mi país. O sea que la conciencia mía estaba libre. Y te voy a decir cuál es la diferencia. Es más fácil olvidar a alguien que tú le hiciste daño teniendo buenas razones. Es más difícil olvidar estos que tú perdiste, que no pudiste salvar. Y en mi caso, esos son los pensamientos que a veces me entran, me salen de la caja, como tú dices, es la gente que yo conozco, que yo perdí. Algunos lo vi morir, algunos lo mandé y no regresaron. Entonces, eso es mucho más difícil para nosotros, en mi caso 100%. De que preocuparme porque nos hicieron una emboscada y matamos a 10 de los enemigos. Ellos me estaban tratando de matar a mí, perfecto. Pero los que perdemos o los que no podemos salvar, esos son los sueños malos que a veces se salen. Una vez la periodista Oriana Fallaci le preguntó a la entonces primer ministro de Israel, Golda Meir, si ella había matado a alguien alguna vez. Y Golda Meir respondió que le pesaba más la gente que mandó a morir. Casi se parece mucho a lo que acabas de decir, pero quisiera tu fraseo final. No, es verídico. Cuando un país está peleando por su libertad, como lo hace Israel constantemente desde el 1948, tiene que tener una mentalidad de poder sobrevivir y ser agresivos. Pero yo creo que yo te dije desde el principio, es lo que todos tenemos. Si tú crees en que la misión que tú estás llevando a cabo es en lo que Dios te ha puesto en este mundo para hacer, eso para mí era un gran alivio. Yo nunca me pregunté, ¿estoy haciendo mal? No, yo sabía que Dios me había mandado y me había forjado para ser la herramienta que Él quería que yo fuera. Y si esa herramienta tenía que a veces usar violencia para sobrevivir, sobre todo, yo nunca tuve problema con eso. Sí, con las decisiones que salen mal y pierden un operador
un amigo, una amiga, eso sí duele, eso sí duele. ¿Te molesta más el trabajo sucio que no pudiste evitar que el trabajo sucio que tuviste que hacer? Sí, absolutamente, eso es un gran tema también. Imagínate si a nosotros nos hubieran dejado neutralizar a Bin Laden en el 97 o el 98. Fuera como haber dado un tiro a Hitler en 1938. El mundo hubiera sido completamente diferente. Por un solo hombre y por una sola administración que nunca tuvo la fortitud de hacer, hay que hacer algo acerca de este tipo, porque él está creando un monstruo y sufrimos las consecuencias. ¿Sin arrepentimientos? Ninguno. Yo no tengo nada en mi vida, sobre todo en mi vida profesional, que yo diga, si tuviera que hacerlo otra vez, no lo hago. Porque, como te digo, sí, yo he robado inteligencia, he robado información, he robado tecnología que no hace falta a mi país. Pero yo no estaba robando para ponerme dinero en mi bolsillo. Yo estaba robando esas cosas para ayudar a un país que yo le tengo una deuda de honor que muy poca gente reconoce. Así que no tengo ninguna preocupación con esas acciones. No somos niños, Rick. Y en ese mundo no se habla solo de robar, también se habla de matar. El hombre ha estado matando a hombres desde Cain and Abel. Attila the Hun, los romanos. El animal más cruel que existe en el planeta es el hombre. Así que ese mito de que todo el mundo puede aguantarse de mano y cantar Kumbaya y todos nos queremos, eso no es realístico. Grandes predadores en todas partes de la vida. Y el hombre que no toma en serio la responsabilidad que él tiene, sea personal, sea por familia y en mi caso por país, ambos y por el país, no va a sufrir algo muy negativo. Porque tienes que saber que por muy bueno que tú seas, la oposición no te tiene ningún respeto y no te tiene ningún cariño y te va a destruir el primer chance que tenga. Yo no lo voy a permitir. Te agradezco esta conversación. Muchas gracias, ha sido un gran placer.